Hola a todos, ¿cómo están? Soy el profesor Reiner Mairena. Hoy hemos hecho la programación y el montaje de un elevador para hacer montajes didácticos. Hemos utilizado un PLC de la marca Glofa GM4. Ya hemos hecho las respectivas conexiones utilizando sus entradas y sus salidas. En videos anteriores estuvimos explicando la configuración de este tipo de PLC, de este modelo PLC, y cómo hacer cada una de las respectivas conexiones, tanto de sus entradas como de sus salidas. Aquí tenemos el programa elaborado en el software GM-Wing versión 4. Vamos a hacer antes de hacer la transferencia del programa o cargar el programa, podemos observar que la CPU está en modo, la LED está en color rojo, está en stop. Ahora que hagamos la transferencia, la conexión, después de que cargue el programa, vamos a poder observar de que este se va a poner en modo room. Ha terminado de cargar el programa y podemos observar de que ya está preparado para comenzar a hacer bien. Aquí tenemos, vamos a simular. Este es un elevador de 3 pisos, de 3 plantas. En el video anterior nosotros explicamos cómo configurarlo. Entonces vamos a suponer de que una persona ahorita necesita llamar al ascensor del primer piso. Lo puede hacer desde la cabina. Y vamos a observar de que el ascensor deberá ir bajando hasta llegar a la planta 1. Automáticamente el ascensor se deberá abrir para que los pasajeros se bajen un tiempo programado con un timer y se vuelve a cerrar. Podría darse la posibilidad de que ahora una persona en el segundo piso haga el llamado desde afuera y entonces esperará al ascensor que llegue, abra sus puertas, bajen los pasajeros que lleva, ¿verdad? Y se suban. Ahí hay un tiempo prudente para eso. Nuevamente se cierran sus puertas. Ahora recibe un llamado del tercer piso. El ascensor sube al tercer piso. Se bajan los pasajeros, se baja un pasajero o una pasajera en este caso, y hay un pasajero que desde afuera hace el llamado del ascensor. El ascensor estaba en el tercer piso, pero hace un llamado desde el primer piso. Cuando este llega, abre su puerta, se sube la pasajera y se puede cerrar desde internamente manual, ¿verdad? O automáticamente. Ahora vamos a suponer que el pasajero va al tercer piso. Entonces internamente deberán presionar el botón, el pulsador que indique la planta, el piso a donde ellas desean ir. Llegan al tercer piso, abren su puerta y se baja la pasajera feliz, ¿verdad? De su abordaje. Ahí podemos ver la otra pasajera, quedó internamente. Va hacia el piso 1, presiona 1,
y espera llegar al piso número 1. Estando en el piso número 1 se bajarán y ahora el ascensor estará en reposo esperando a que alguien necesite trasladarse de una planta hacia otra. Queremos enviar un saludo al profesor Miguel Lara hasta la Ciudad de México, quien nos ha apoyado con sus conocimientos y todo su apoyo nos ha servido mucho, ¿verdad? En esta unidad de autómatas programables.